experimento, maestro, pero yo lo he ordenado así como usted lo ha dicho, pero yo creo que ahorita que le explicó a la compañera en hipótesis, creo que no lo puse bien. Pero voy ahí con la experiencia que yo, con el eso. En la hipótesis yo he puesto, a mí me gustan las plantas. Yo cada tiempo, cuando empieza el spring, veo mis plantas con bichos. Entonces mi experimento siempre que yo hago es, veo mucho Google, pero yo he experimentado mucho con el detergente y el baking soda. Yo lo he puesto en hipótesis eso, ¿ok? En el experimento, yo lo que yo he puesto es que yo sprayo bien de mañana o de tarde por 15 días. En mi resultado, yo no tengo más bichos después de eso. Y mi conclusión es que mi detergente con el baking soda sí trabaja. Lo que no he puesto son medidas y cosas. O sea, yo lo he hecho a lo bruto. Entonces, me falta ordenar todo también, creo. Ya. Entonces, en ese caso, pues también, o sea, se ocupa formalizar. Ajá. O sea que mi orden como hipótesis, experimento y resultado no está bien. Yo ahorita que le explicó a la compañera ya me di cuenta que ya caí. Sí, porque tenemos que tener pues literacia científica en ese sentido, ¿no? Ajá. De que la hipótesis es que la mezcla y se tiene que dar una proporción, por ejemplo, no, como dice usted, no ha tomado medidas. Pero si decimos que una mezcla de agua con 30%. Bueno, yo uso uno de estos que creo que son 8 mililitros de los sprays. En ahí yo tengo mi medida. Pero, o sea, cuando voy a hacer la hipótesis, tengo que poner la medida dentro de la hipótesis y la botella que uso, ¿verdad? Sí, o sea, sí, porque tiene que ser replicado. Es una botella de 8 por una cucharadita de baking soda y un cuarto solamente de cucharadita de detergente de plato. Eso va en hipótesis. Sí. Ok. Porque básicamente estamos diciendo, ¿no? La hipótesis es de que al utilizar esta mezcla de ingredientes en las plantas, reducirá o eliminará la plaga. Exacto. Entonces ya en el experimento ponemos que se aplica la sustancia al grupo de control de plantas, mientras que al otro grupo no se les aplica el tratamiento. Y tenemos que ser específicos cuánto se está aplicando, cuántas veces al día y a qué hora del día. Okay. O sea, tenemos que ser específicos. Y el periodo de tiempo. En el experimento. Sí, en el experimento. Okay. Ya en los resultados vamos a recolectar todos los datos, ¿no? Porque cada día estuvimos viendo y estuvimos midiendo. Entonces, por ejemplo, al principio, antes del tratamiento, notamos que hay un promedio, supongamos, de 20 insectos por hoja. Pues ya aplicamos el tratamiento y empezamos a contar los insectos. Exacto. Y empezamos a ver una reducción, un incremento o sin haber cambio. Entonces ya comparamos las plantas con tratamiento y las plantas sin tratamiento. Y basado en esos resultados, entonces ya podemos decir que el tratamiento funcionó o no funcionó. Porque como les decía anteriormente, si las plantas con tratamiento tienen una reducción en insectos, pero no es significativa comparada a los que no reciben tratamiento, entonces la hipótesis es nula. Es nula. Tenemos que ver que sea el 99%, de que si hay 100 insectos en una hoja, no nos debe quedar uno, a comparación de las otras. ¿Sí? Porque si no, como les digo, si es 50-50, es básicamente... No trabaja. No trabaja. Y en el resultado entonces es la comparación de que tengo que ver de ambas plantas cuántos bichos básicamente es lo que, bueno, por lo general es ver la reducción, se podría decir, ¿verdad? Okay. Exactamente. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere compartir? Yo tengo uno, pero no lo anoté bien. A ver, pues tú compartes. Es también algo como de cocina. Es que
yo pienso Ujú. que a mí me funciona guardar el cilantro en el refri, pero con un vaso con agua y ahí como decir, vamos a decir, lo meto, lo siento. Ujú. Y de todas maneras le pongo una bolsita para que lo helado, vamos a decir, no vaya quemando la hojita. Ujú. Entonces, pues me dura mucho más que si nada más lo guardo en la bolsita así en la caja de la verdura. Ujú. Nada más. No, pues falta formalizar la Pero hipótesis. no le hice. ¿Cuánto tiempo le dura cuando hace su procedimiento de usted y cuánto dura en la bolsita? Pues vamos a decir que por mitad, más o menos. Porque si lo mete así como usted dice, ¿cuántos días le dura? ¿Como una semana o más? Más. ¿Más? Mm. No, y es Porque que, a mí sí me dura mucho en la bolsita. no, y Pero es no que- había escuchado eso, perdón. También vamos a lo mejor tiene que verlo cómo de fuerte están los refres. no, pues, pero es a lo que voy, ¿no? Tenemos que formalizarlo, tenemos que ser concisos en lo que estamos experimentando. Ujú. Aquí la hipótesis es de que el cilantro con apoyo de agua o con soporte de agua dura más fresco que cilantro nada más almacenado a secas. Ujú. Entonces, una vez más, tenemos que decir, bueno, estamos utilizando cilantro de la misma especie, comprado el mismo día, más o menos con la idea de que se cosechó pues en tiempos similares, ¿no? Ujú. Ujú. A una rama de cilantro se le da o a un ramo de cilantro se le da el tratamiento. Se pone en agua, se embolsa y se pone en refrigerador. Y en el mismo refrigerador se pone el otro ramo de cilantro sin tratamiento. Entonces se empieza a contabilizar el tiempo. Mm. Una vez que uno de los dos cilantros se echa a perder, se empieza a contabilizar el segundo tiempo. Entonces ya ahí podemos a empezar a crear una relación. Y esto lo repetimos, bueno, en la experimentación real, se repite por lo menos 100 veces. En casa, pues no lo Para vamos a hacer. sacar. En casa no lo vamos a hacer tanto, ¿verdad? Maestro, Sí. yo, en serio, yo no había tratado eso de poner el cilantro solamente en la agua, solamente en eso, en el refrigerador, pero eso que dice Erika, ponerle una bolsa, no, pero yo lo que he tratado, meto el cilantro y pongo una servilleta de papel, lo volteo boca abajo y le estoy revisando. Y sabe que de todos modos, no, se me estaba podriendo. ¿Y sabe lo que hago? Compro el cilantro, luego lo congelo y así nunca se... En serio, me cansé y siempre tengo cilantro bueno ¿Y congelado no se quema? Pues, ¿sabe una cosa? No pierde, para mí no me ha perdido el sabor, pero congelándolo luego. Sí se quema más cuando se deja ya mucho tiempo en el refrigerador y que se congela. Pero la mera verdad, ha hecho guacamoles, he hecho salsas y no. Luego yo ya no dejé ¿cómo se llama? Que se echara a perder. Me cansé. Conclusión, comprar el cilantro que se va a usar de día. No, pero por ejemplo aquí... Sí, es mejor. Por ejemplo, aquí traen un punto muy bueno. De que, por ejemplo, aquí tenemos dos personas donde una persona usa el agua y la otra persona usa el plástico y agua. Entonces, para que el experimento sea falseable, no falsificable, falseable, podemos repetir el experimento con bolsa, sin bolsa y a secas.
y podemos ver si hay una diferencia entre nada más ponerlo en agua con bolsa y dejarlo al natural. Bueno, a mí lo que dice la compañera, la que está dando el experimento, a mí el cilantro me gusta más dentro de mi refrigeradora, pero en bolsa. La otra compañera lo pone en papel, entonces, pero yo cada vez que compro un cilantro me dura más de una semana dentro de mi refrigeradora en su bolsa. Ya sí, yo también hago eso. Ya. Pero entonces es falseable, no es falseable. No, es que es falseable. Es falseable. Porque tomamos en cuenta otras variables que quizás el investigador original. Maestro, mire, también tengo a alguien, una amiga, que lo lava el cilantro, lo deja escurrir, lo pone en un papel aluminio y lo pone al congelador. Papel, toalla, en una toallita y luego en un papel aluminio. Yo cuando lo hago en una servilleta, pero boca abajo. La tapadera tiene que estar boca abajo y el container, siempre en un container de plástico. Me ha durado mucho, pero ¿sabe una cosa? He comprado la Smart Final, es el único cilantro que me dura bastante, porque ya viene son los puros ramitas y me dura demasiado y están en una bolsa, pero no están muy mojados. Sí. Y eso me ha durado por semanas. Sí, y eso que me dice usted es tiene ¿cómo se llama? Está contaminado. Porque no nos hemos puesto en realidad a comparar cilantros de diferentes tiendas al mismo tiempo. Entonces ese experimento no sería válido, o esa hipótesis no es válida. Porque para que la hipótesis sea válida, tengo que ir a Food for Less, tengo que ir a Trader Joe's, tengo que ir a Smart Final, tengo que ir a qué sé yo, y traer cilantros de esas 4 tiendas y experimentar al mismo tiempo. Y la que yo también hago crecer en casa, porque yo tengo cilantro, por ejemplo, que pongo en mi jardín. Okay. Entonces, aquí ya entraría la probabilidad, maestro, bueno, para hacer el experimento. Como lo está presentando la compañera, es anécdota. Y la anécdota no es científica. Okay. Entonces aquí estamos hablando un poquito de lo que usted ayer habló, de lo que nosotros supuestamente ¿sentido común? Entre cultura y lo que usted separó ayer, porque ¿Sentido? para que tiene que ser ciencia, tiene que haber observación, derivación, experimento, empírico, ética, pero aquí estamos hablando de sentido común. De sentido común. Okay. Sí, porque estamos hablando de una experiencia, como les decía, de una experiencia aislada. De una experiencia que no es empírica, pues. Es como lo de los duendes. Porque, común, sí. Sentido común. Bueno, y cultura también. Y cultura también. Porque se han hecho, pues, ¿cómo les diré? Cosas parecidas, ¿no? En el sentido de que no es que el café de Starbucks es más bueno que el de Dutch Bros, sí es más bueno que el Nescafé. Y a la hora de que ponen a la gente, les ponen un ay, ¿cómo se llama? Ya no sé ni hablar español. Les cubren los ojos, hombre. Ajá, un antifaz. Un testing que le dan el café a todos con los ojos vendados. Ajá. Sí lo he visto ese experimento. Y resulta que el café Nescafé les gustó más que el café. Entonces, más o menos por ahí va. ¿Quién más quiere compartir? Entonces, maestro, el del cilantro, por lo menos tenemos que ir a 3 lugares a agarrar para hacer experimento. Experimento y seguir toda la hipótesis, experimento y resultado y conclusión para saber de... Y las marcas no tienen nada que ver, no, solo diferentes stores. Oh, okay. Porque si estamos diciendo que voy a las Smart Final, cada Smart Final viene de diferentes lugares. Ya. Okay. Entonces, si estamos midiendo la calidad del Smart Final, va a ser de Smart Final. Okay.
Porque si voy a las Mountain Finance de aquí va a ser diferente que el Sacramento, va a ser diferente que el de otro lado. Porque ellos compran de donde esté más cerca. Entonces, al yo decir que es el origen, que el origen es la tienda, y no otra característica, pues tengo que hacerlo así. Ahora, si se tratara, por ejemplo, del tipo de suelo, entonces ya tendría que yo asegurarme que el cilantro venga de suelo volcánico, de rico en hierro. Todo depende de cómo haga la hipótesis y qué es lo Sí, que va a analizar. exactamente. O sea, tiene que ser específico. Específico. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere compartir? Maestro, ¿se acuerda la que hicimos una vez con una cucaracha? Sí. Esa es buena, maestro, si la recuerda. Sí, sí es buena. Sí, yo me acuerdo. Déjela, nomás que está en inglés, pero... No Maestro. mucho hablo porque Tenemos que no tener quiero interrumpirlo. No, es un experimento mental. Maestro, Sí. Ese sí me encantó muchísimo. Muy, muy buen experimento. maestro, también el de la lechuga, lo que yo he notado, cuando uno usa los así cuchillos para rebanar la lechuga, se pone oscura la ¿Se parte oxida más rápido? La parte que se deja. Y cuando lo he usado con la mano, no, tarda más. No sé. Se enojará la lechuga porque No, hay un cuchillo, es lo que yo sé, también he escuchado lo que tú dices, compañera, pero hay un cuchillo especialmente para lechuga, porque la lechuga se pone marroncita cuando cortamos con cualquier cuchillo, es lo que tú quieres decir. No sé si te has fijado en el color. Oh, sí, ajá, sí. Entonces, ahora hay unos cuchillos que son medio plastificados, que es especialmente para lechuga. Claro, nuestra mano no tiene ningún contenido de lo que tiene un hierro, por ejemplo. Yo pienso que por eso se oxida como que se oxidara la lechuga. Yo también he notado eso, se pone marroncito. Pero independientemente de eso, la lechuga se oxida bien rápido, la corte o no dura mucho. Por ejemplo, la que ya viene cortada en bolsas. Y si nada más la abre y deja poquita, se oxida rápido también. Y ya viene cortada, o no sé si usen el mismo cuchillo. El siguiente día ya está ya después en días hasta babosa o así. Sí, entonces tiene que, no sé, a lo mejor la cortaron con el mismo cuchillo, pero no. Bueno, yo lo que he sabido, muchas personas, por ejemplo, guardan la lechuga en agüita, si lo quieres utilizar para 2 días, ¿no? Sí, no dura mucho la lechuga, como la guarde X, no es un vegetal que dure mucho. Ya, es hay que comerla pronto. Aquí. Esto es de lo que yo le estaba hablando. Pero es en inglés, pues, porque esta clase pues también la daba en inglés. Entonces aquí les doy un ejemplo de una hipótesis que no es educada y de una hipótesis que es educada. Entonces aquí, por ejemplo, la hipótesis que no es educada. Creo que las cucarachas les gusta andar con fantasmas. Los fantasmas. Por eso, cuando prendo la luz, los fantasmas se van, las cucarachas se van. Corre. Esa no es una hipótesis científica ni educada. ¿Qué estoy utilizando aquí? Superstición y, entre comillas, sentido común. Sentido común. Estoy hablando de fantasmas y de que las cucarachas les gusta. O sea, los gustos son uno sus los puede medir, ¿sí? Científicamente o biológicamente yo no puedo medir gusto. En psicología sí lo podemos medir, pero una cucaracha no es capaz de contestar un cuestionario. Entonces aquí, al hacer la hipótesis que no es educada, utilizo la palabra creo. Utilizo palabras subjetivas como gustar, como amistad. Esas son palabras subjetivas.
Ahora, en una hipótesis educada, pienso que las cucarachas se alejan de lugares donde hay luz para evitar depredadores o porque lastima sus ojos. Por lo tanto, ellas corren cuando prendo la luz. Aquí estoy dando ya una explicación naturalística, una explicación empírica. Okay. Porque puedo definir lo que es un depredador. Puedo medir el dolor al ver cómo se contorsiona la cucaracha al estímulo. Lo cual, dependiendo ciertas cosas, puede ser ético o no puede ser ético. Cuando se trata de dolor, pues... Pero ¿cómo medimos, por ejemplo, si usted está hablando educativamente de que una cucaracha tiene dolor? Contorsionarse. O sea, podemos, los seres, los animales, Ajá. tienen ciertas características que podemos percibir como dolor. O sea, un animal que se contorsiona, podemos asumir que le duele. Con un mamífero, por ejemplo, si hace un chillido, podemos asumir que le duele. Entonces, podemos más o menos medir, tener un índice de dolor basado en Aunque no hable, nosotros sí, solo no, observando. podemos observar. Podemos observar. Maestro, como cuando un perrito maulle, ¿verdad? Se Sí. puede escuchar cómo maulla cuando tiene tristeza o mira algo, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, la felicidad es así, no la podemos medir en un animal. ¿Cómo no? Un perro sí. Mi perro, yo llego de casa después de haber salido de mañanita, estoy llegando tipo 3:30. Mi perro salta de alegría al verme. No, sí, pues, pero una cucaracha. O una cucaracha. Sí. Un gato también, creo. Y a veces, pues, nosotros también proyectamos ciertas cosas hacia nuestras mascotas, pero es una historia diferente. En el caso, por ejemplo, aquí de un insecto, ¿no? No, claro, eso sí. O sea, yo a la cucaracha no le puedo preguntar cómo te sientes. Ni la cucaracha tiene una expresión facial que yo pueda traducir como felicidad o tristeza. Pero sí tiene un movimiento donde si veo que se aleja o veo que se contorsiona, sé que es negativo. Y si veo que se autoestimula, es que es positivo. ¿Sí? Entonces eso está basado meramente en observación. Pero sirve entonces ese experimento que aquí, de lo que usted está hablando, eso va con lo científico también. La parte de abajo sí. Okay. La parte de arriba no. Porque ¿cómo voy a medir yo un fantasma? ¿Cómo voy a capturar yo un fantasma? Pero ahí se hacen las dos comparaciones para ver. Sí, o sea que son dos comparaciones. Una extremadamente extrema, vaya el pleonasmo, y la otra cómo debe de formularse la hipótesis. O sea, yo al formular la hipótesis tengo que utilizar un lenguaje llano, tengo que utilizar un lenguaje donde todo lo que expreso se puede medir y es empírico. Ya copié, maestro, gracias. Sí, porque la felicidad es metafísica, la tristeza es metafísica, pero el dolor es fisiológico. Y los animales o seres vivos con un sistema nervioso, podemos pues ver si algo les duele o no. O sea, yo al picar una cucaracha con una aguja, sé que le va a sacar. Eso me indica que hay dolor. Porque si la cucaracha empieza a buscar la aguja, quiere decir que no hay dolor, sino una sensación opuesta. ¿Sí? Entonces les mostraba, ya no funcionó. Esta ilustración, ¿no? Si hablamos de ciencia, fantasma y cucaracha son mejores amigos. Eso no es científico. No es científico. Pero decir, luz, el depredador tiene la capacidad de ver su ambiente, la cucaracha está expuesta y por instinto de sobrevivencia, la cucaracha evita al depredador. Ahí sí podemos utilizar el método científico. Está comprobado.
Sí, y ahí podemos comprobarlo, ahí podemos experimentar. Igual, si quiero saber si la cucaracha le lastima la luz, pues simplemente, Pone una cucaracha y prenda la luz. sí, pongo una cucaracha en una caja y prendo la luz. Así en la caja no se va, maestro. Sí, pues así en la caja no se va. Yeah, Pero porque si trata de escapar y escapar y escapar, es que la luz tiene algún efecto en la cucaracha. Y si prendo la luz y no trata de escapar, es que la luz en sí no es lo que causa que se vaya, sino quizás huele al depredador o qué sé yo, ¿no? Ya entonces podríamos entrar en otra hipótesis. Pero básicamente así es como se describe el fenómeno. Así es como estamos explicando, ¿no? De que tiene que tener un origen naturalista, tenemos que usar el empirismo y tenemos que usar un lenguaje donde no vamos a inyectar nuestros propios perjuicios ni moralidades. Hay que ser objetivos. Hay que ser objetivos, exactamente. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Y ya llegó bien chévere, maestro. Con la cucaracha se me hizo más, ese ejemplo es un poquito más a la forma empírica como se está llevando el tema ahí. Sí. Sí, es que como les digo, o sea, ¿cómo voy a medir un fantasma? ¿Cómo voy a definir un fantasma? Porque si ni siquiera lo he visto. Esto, además, la parte de arriba, en la parte de arriba que se dice, es más como para un poquito de chiste para reírse. Sí, sí. O sea, como le digo, aquí tengo que usar el humor para básicamente llevar el punto a casa, como dicen, ¿no? Oiga, maestro, ahí. Como también a una amiga me dijo que para que cuando pone uno laurel o así, pone laurel a que se haya bollo, a hervir, las cucarachas también no se acercan, están que por el aroma de eso. Sí, pues puede ser. Pero como les digo, esas son explicaciones pues, naturales. Se llama lavanda. De que, por ejemplo, si yo vuelvo a mayonesa, yo no entro a ese lugar. Porque ¿Por qué, maestro? ¿Le hace alergia? Me causa asco. No le gusta. Mi hijo también no soporta el aroma de mayonesa. La leyenda... Es que le iba a regalar una mayonesa al maestro. No. Díganme, maestro, ¿en ensaladas? Sí. Ensaladas, así es. No, en nada. ¿En nada, maestro? Oh, my God. La leyenda es de que yo de bebé, según me gustaba mucho. Cuando a alguien le gusta mucho. Empachó, maestro. Sí, y que una vez que mi mamá estaba haciendo de comer, que dejaron el bote de mayonesa en la mesa, y que cuando volteó, yo me lo estaba comiendo todo a puño. Oh. Y que me hizo daño. Entonces, desde entonces, pues ya no. A mí me hace alergia la cocina. Y eso es eso. O sea, todo tipo de comida, entonces. Sí. No, la cocina, solamente cuando están cocinando, friendo algo con aceite. Oh, el olor de solo con aceite. Oh. A mi esposo con la manteca. En lenguaje popular, maestro, decimos que es empachar. Cuando algo le gusta mucho y come de más, se empacha y puede tardar mucho tiempo en no comerlo, probarlo porque le da asco. Pero se puede aliviar. Puede intentar un día y igual y ya. Bueno, porque así me pasó con el pozole. 8 años sin comer pozole y un día dije, lo voy a probar y ya, santo remedio. Sí, pero es que esos son mecanismos de sobrevivencia. O sea, ¿sí? Nosotros como seres vivos creamos o generamos ciertas fobias y ciertos ascos cuando nuestro organismo detecta que es un riesgo mortal. O sea, el comer mayonesa no es un riesgo mortal.
Pero el simple hecho de que me causó vómito y me causó una sensación de enfermedad provoca que mi cuerpo la rechace. Lo rechace, sí. Uno de los profesores de psicología también comentaba que cuando él era joven, que se fueron a Tijuana y tomó tequila como jamás había tomado tequila en su vida. Entonces se puso enfermo y la reacción de su organismo es de que con el simple olor de tequila ya empieza a vomitar. Porque eso pues, es un instinto, ¿sí? Es un instinto de sobrevivencia. Es un instinto de sobrevivencia. De que el mismo organismo, al percibir un peligro, evita ya esa sustancia. Maestro, y en mi caso, como mi madre nunca le gustaba la cebolla, pero mi hijo desde pequeño no ha querido cebolla y ahora pues ya tiene 20 años y no puede tolerar la cebolla. ¿También eso viene de generación, de familia? Sí. Bueno, ahora que le digo yo a mi esposo, mi niño no le gusta la cebolla y fue lo que miré en que mi madre jamás toleraba la cebolla. Sí, y mi hijo salió igual que mi mamá en eso. Sí, es que hay traumas generacionales y eso se acaba también de medio descubrir hace poquito. Y todavía se está estudiando. Lo venimos cargando. Pero preliminarmente se ha notado, por ejemplo, de que si mi bisabuelo sufrió mucha hambre, yo tiendo a comer más. O si mi tatarabuelo se envenenó con ciertas plantas, yo las evito. Porque eso se quedó en el ADN. En el ADN. Oh. Sí, porque a él no le gusta el tomate. Dice que como él es del Midwest, allá crece tomate. Encontró un gusano. Hoy en día, si yo cocino con tomate, no come. Sí. Es raro, ni en ensalada. O cuando le dan el burger, quita el tomate. Sí. No come. Sí, y le digo por qué. Porque cuando el niño yo estaba queriendo comer un tomate y salió un gusano. Sí. Entonces ya le creó el trauma. Sí. Yeah. Incluso hasta los miedos. Está también en experimentación, maestro, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, como madres les transmitimos algunos genes uno como madre le transmite directamente genes a los hijos. Entonces vienen genes generacionales de tiempo atrás que también se transmiten. Pero tanto la madre como el padre, pero por ejemplo, pues No, y de abuelos, porque si hablamos de las bisabuelas y abuelas, de ahí viene todo eso. En mi caso, le voy a poner ahorita conciencia y todo. Cuando yo tenía 22 años, tuve cáncer de seno. Entonces, en ese tiempo, pues, estamos hablando casi de 24 años por ahí. En ese tiempo, no estaba tan avanzada la medicina como ahora y incluso en la televisión no se comentaba tanto, no había tanta información de cómo hacerse un examen, qué tan importante era. Que ahora sí ya hay más programas o incluso en la televisión hay más ¿cómo se dice? Publicidad. Información. Ajá. Entonces, siempre que uno veía, le comento en el 97 más o menos estamos hablando. Cada que veía uno la televisión decía, cierta actriz o cierta persona famosa, porque son los que están en la televisión, falleció de cáncer. Entonces, escuchar cáncer en ese tiempo, decías, si me da cáncer, me muero. Pues sí. Sí, por falta de información. En ese tiempo no había, ahorita está el test que puede ver si es hereditario o no. Entonces, en ese tiempo me preguntaba el doctor si había algún familiar o, algún que supiéramos que había tenido cáncer. Sí. Precisamente porque estaba yo muy joven, tenía 22 años. Entonces dije, no,
que yo conozca, ningún familiar, pero cabe la posibilidad que antepasados que ya no conocimos, que murieron de otra cosa o igual de eso y no se conocía, Ajá. tal vez porque pues, se transmite directamente. Hay una gran probabilidad de que el cáncer de seno se transmita de la mamá a las hijas. Bueno, la mamá lo lleva, entonces por ese lado. Entonces, ahora, hace como, van a ser 5 años, tuve cáncer de ovario. Para mí buena suerte, ¿verdad? Entonces, apenas hace 5 años me hicieron esa prueba, que es como yo le digo ahora, ya sé, hace un tiempo igual y si hubiera sabido, si hubieran podido evitar muchas cosas. Ahora ya sé que fue, a pesar de que mi mamá nunca tuvo, ella me pasó el gen. ¿De dónde viene? No saben si de su mamá, porque su mamá también murió de otra cosa, pero viene de generación tras generación. No, pues sí, hay cosas que se transmiten y lo que les iba a decir pues es de que nosotros al nacer ya nacemos con instintos, o sea, no son comportamientos aprendidos, sino son instintos y esos instintos pues vienen en nuestra genética, ¿no? El instinto de que ciertos olores son desagradables, que ciertos olores son agradables, de que ciertas superficies son agradables y ciertas superficies son desagradables, etcétera, etcétera. De tenerle miedo a ciertas cosas sin saber por qué. Y como les digo, eso pues viene también de eso, ¿no? De traumas pasados que quizás para sobrevivir tuvieron que pasar nuestros antepasados, etcétera, etcétera. Pero todo eso, como les digo, se va descubriendo y se va comprobando. Sí. Y hasta que llegue entonces una cantidad suficiente de investigaciones, entonces ya podemos concluir que sí o que no. En el caso del cáncer, pues sí, se han descubierto ciertas partes del código genético que sí llevan a ciertos cánceres en ciertas personas. Sí. Que los hace predispuestos, pero no necesariamente ocurre. Sí. Sí, exactamente. Así como dice, su mamá no tuvo problemas. Pero maestro, yo he escuchado en algún reportaje, no sé si fue científico o no, pero le mentiría, que el cáncer, dicen que todo lo llevamos al cuerpo. Lo que pasa es que no reaccionamos cuando muchas personas, por ejemplo, sea por genética o lo que sea, esta persona explicaba de que muchas veces las personas hay un desbalance, un desequilibrio de nuestra forma de nutrirnos y todo, es cuando la persona, por ejemplo, si la persona sufre de depresión, es cuando la persona puede agarrar 20,000 enfermedades. Entonces, ese tipo de investigación, no sé qué tan cierto sea, pero yo vengo de papá que murió con cáncer, y todos mis hermanos están sanos, pero ella bien jovencita, como ella dice, no sabemos si los tatarabuelos o los tatarabuelos anteriores lo hayan tenido. En nuestra familia, cuando siempre estamos todos los hermanos sanos, mis padres murieron bien jovencitos, mi papá murió muy joven de cáncer, pero dicen que hasta la tercera o cuarta generación pueden agarrar cáncer por los genes de la familia. Pues no necesariamente cuarta o quinta generación, sino simplemente, ya lo vamos a explorar eso más a fondo cuando veamos genética, de que hay genes que se expresan y hay genes que no se expresan. Que simplemente yo pienso que es como... No se expresan. Yo pienso que aquí es como, ahora sí, lo puedo decir, como un albur. ¿Te puede tocar o no te puede tocar? No, sí. Porque, por ejemplo, mi hija acaba de cumplir 25 años, ella está estudiando y todo, y antes de que empezara el COVID, fuimos a que le hicieran el test, porque es mejor prevenir. Oh, sí. Y sobre todo porque a mí me pasó en una edad muy temprana. Entonces yo siempre la vi crecer y todo, y siempre con la idea de que ella ya tenía el 50% de un riesgo. En primer lugar, porque pues yo lo tengo. Y sí, y con el simple hecho también pues de ser mujer, que tenemos muchas hormonas y todo. Entonces, le hicieron su prueba y ahí se me cayó así como que la venda de los ojos. Porque dijo el doctor, no tiene un 50%, tiene un 90%.
Ahorita con los estudios y todo, Sí. o sea, tiene un alto riesgo de que lo tenga. Entonces dije, bueno, la ciencia va avanzando y todo. Sí. Entonces, pero como le dijo, ponemos los genes de tu mamá y tu papá en un frasco, Ajá. los movemos y no sabemos cuál tengas. Sí, pues no Le saben. hicieron la prueba y le dijo, así salgas positiva o negativa. Si sales negativa, pues de cualquier manera hay que checarse y todo. Pero si sales positiva, no quiere decir que porque lo tengas, ni yo sé si te va a dar o no. Sí. Entonces, se pueden prevenir muchas cosas. Para eso es esto. Sí. Entonces, pues sí, en eso andamos. Oye, lo que les digo, o sea, básicamente, pues nosotros traemos todos los genes del antepasado. Uh-huh. Y hay genes que se expresan y hay genes que no se expresan. Por ejemplo, yo tengo sangre vikinga. No se nota, no tengo ni soy alto, ni pelo rubio, pero supuestamente yo tengo sangre vikinga. Poquita, pero la tengo. Entonces, si dentro de 3 generaciones, alguno de mis descendientes sale alto, rubio, de ojos verdes, o de Abuelio. Ahí salió el gene. Ahí salió el maestro. gene, sí. Y mi ancestro vikingo, quién sabe quién sería hace siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Entonces uno carga con todo eso. Uno carga con todo eso. Pero ya como les digo, o sea, para lo que es crear una hipótesis, para lo que es desarrollar un experimento, se tiene que ser conciso. Tenemos que ser específicos acerca del fenómeno. Tenemos que ser específicos acerca de lo que estamos midiendo y tenemos que ser específicos acerca de cómo vamos a ejecutar el experimento. Ahora le voy a poner pausa a la grabación para poderles enseñar un video, porque si grabo el video, pues me lo van a tumbar en YouTube. Entonces, déjenle pongo pausa para que vean más o menos cómo es esto, pues, de manera sencilla. Voy a poner pausa.